Bueno, hoy vamos a hablar de Karl Heinrich Marx. ¿Pero quién fue Marx? Marx fue un economista, un filósofo, un sociólogo, un periodista, un influyente y también un político alemán de origen judío. Entre su vasta e influyente obra abarca muchos niveles del pensamiento, entre los cuales está la historia, la sociología, la filosofía, la economía y la ciencia política. Pero no solo dedicó su vida al pensamiento y a la investigación, también incursionó en el periodismo y en la política, manteniendo siempre en su pensamiento la unión entre la teoría y la práctica. Es considerado junto a Friedrich Engels como el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Entre sus obras más importantes está el Manifiesto del Partido Comunista y el libro El Capital, de los cuales el tomo 2 y 3 fueron publicados después de su muerte. Marx es nombrado y citado junto a Emily Dunker y Max Weber como uno de los arquitectos de la ciencia política moderna, y a la vez es nombrado junto a Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud como uno de los tres maestros del siglo XIX en la escuela de la sospecha. Además de esto, también ha sido una de las figuras más controvertidas e influyentes de la historia. En una encuesta realizada por el diario BBC en 1999, fue considerado como uno de los mayores pensadores del milenio. En esta votación participaron personas de todo el mundo, eligiéndolo como el pensador del milenio. Ahora hablaremos de los aportes de Marx a la sociología. Uno de los aportes más importantes de Marx es la lucha que sostuvo por las clases sociales, donde define que toda persona en sociedad se divide en clases sociales, y también observa que durante la historia de la humanidad ha estado llena de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Estos enfrentamientos derivan en una sociedad ideal comunista, donde no existen las clases sociales. Siempre sostuvo que en una sociedad ideal capitalista el trabajador no está sujeto a su jefe, sino que tanto el obrero como el capitalista son dueños del sistema. El primero es dueño de la capacidad de trabajo y el segundo es dueño del capital y de las herramientas de trabajo. Ambos mantienen una relación entre sí. El capitalista contrata al obrero por una cantidad de horas a cambio de dinero. En esta relación es donde Marx considera que está el secreto de una producción capitalista, ya que despoja al productor de su producto y lo hace ver como de manera independiente de quien lo haya producido. Así como el obrero considera que el producto de su trabajo no le pertenece, ya que vendió la fuerza de trabajo para conseguir una paga y así poder mantener a su familia. Otro gran aporte de Marx sería la contribución que hizo al pensamiento sociológico en la teoría del conflicto, donde plasma que toda organización y cambio social se basa en los problemas que surgen en la sociedad. Hablemos un poco del contenido del libro. Fue en septiembre de 1867, cuando se publicó lo que sería el primer volumen del libro El Capital, crítica de la economía política. Muy pocas personas imaginarían lo que este libro iba a significar para el curso de la humanidad. Es un texto incómodo, tedioso de leer, tanto en lo rústico y vasto de su contenido como en su pobre estilo. Se sabe que su primera edición tardó años en venderse e implicó una gran pérdida. De acuerdo con Marx, el capital es una relación, un juego social de producción que provoca de manera sistemática y continua conflictos que nacen entre las dos clases, la capitalista y la asalariada o la obrera. Bajo el capitalismo, la propiedad de los medios de producción está a cargo de la burguesía, la clase dominante, dueña de las grandes empresas de producción, mientras que el trabajo, mano de obra, mantenimiento de la maquinaria, lo desempeña el proletariado, la clase más vulnerable y reemplazable. Y es que Marx no se equivocó del todo en sus palabras. Un claro ejemplo es la descripción del capitalismo y cómo es un proceso permanente en el cual el dinero se acumula y reinvierte una y otra vez. Esta práctica es ahora más relevante que nunca. Esta dinámica llevó a la crisis financiera y económica global hace solo unos años, la crisis del 29 o la Gran Depresión. Marx habla respecto a que las fábricas de la clase capitalista están condenadas y su destino es la quiebra. Esto es debido a la mecanización masiva. Cómo el beneficio solo es posible a partir de los salarios de los trabajadores explotados y la maquinaria empleada. Al sistema únicamente les deparará la bancarrota. Uno de los motivos de la muerte del capitalismo es que este peca por el error de combinar la superproducción de sus fábricas y no contar con la mínima posibilidad de que una población no tiene los recursos suficientes para comprar aquello que se produce. Otros factores
como el hecho de que se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad, pues esto es bastante peligroso. Entendemos que esta brecha social, estas diferencias socioeconómicas que existen entre las dos clases, tarde o temprano va a explotar, o bueno, se va a dar un conflicto social. Va a haber una catástrofe si esto sigue así. También, su descripción de la inevitable tendencia del capital hacia el monopolio resultó correcta. Son muchos esos libros que explican y analizan una época, pero son muy pocos o mucho menos lo que la define. Quizás uno de esos aspectos que más sorprende y perturba del capital es su capacidad para lograr volver a la actualidad, a hablar de la obra con cada crisis económica mundial grave. En su obra, Marx intenta analizar el mecanismo y rentabilidad de una sociedad capitalista. Por supuesto, con los conceptos de economía política. El trabajador vende su trabajo al capitalista y este recibe un salario. A causa de esta poca consideración, según la conclusión de Marx, será tan intolerable que irremediablemente los trabajadores cansados de la explotación se rebelarán, derrocando de esa manera al régimen capitalista. Reflexión y uso del libro en la comunicación social. Los medios de comunicación. Aquellos que nos controlan, manipulan e informan. Los medios de comunicación masivos son cada vez más influyentes. Esto se denota en el comportamiento y dependencia de las personas a las redes sociales y aparatos tecnológicos. Actualmente, en el tipo de sociedad en el que transitamos, la voz de la razón y la lógica es la de algún influencer o periodista del momento. Es por ello que esta labor tiene una participación decisiva en la formación e información de los sujetos en cualquier área en general, y sobre todo en el campo del desarrollo cognitivo y crítico. Una buena campaña publicitaria, ¿qué genera? Pues le da la fama al producto y le da prestigio a la empresa. Entender que los comunicadores intervienen de forma activa en el comportamiento de una sociedad, aquellas personas que le confiamos la transmisión del conocimiento, comprendemos el mundo ya que lo percibimos, analizamos y comunicamos. Entonces, un comunicador es la voz de ese proletariado indefenso, expresando en forma de noticia, publicación o post las inconformidades, problemas por los que pasan los pertenecientes a la clase obrera. Debemos ser la voz de aquellos que temen expresarse. No somos la herramienta de los dueños de empresa, somos la voz de sus trabajadores. Debemos evitar que se altere ese orden y ocurra una catástrofe. Por tanto, la misión de la comunicación social es informar. Eso para nadie es un misterio. Comunicar no solo hechos noticiosos, sucesos catastróficos, también es la mejor forma de manifestarse. Recae en manos de la comunicación o el periodismo ser la voz del pueblo. Ya lo dije en reiteradas ocasiones. Hacer uso del conocimiento, información que transmitimos con el fin de nutrir, alimentar y el pensamiento crítico de la mayoría. La comunicación determina el flujo y rumbo de una sociedad.